es, amigos de BPI, a esta hora nos encontramos en el Comando 20 Venezuela, donde se espera entonces un pronunciamiento en pocos minutos por parte de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado. Esto como parte de este proceso electoral que ha vivido el país el 20 de mayo, este pasado domingo 20 de mayo, en donde se eligió el presidente de la República y también 251 representantes del Consejo Legislativo. A esta hora ya ha llegado la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado. Escuchemos parte de sus declaraciones. Venezuela amaneció crecida, amaneció orgullosa, amaneció digna, muy consciente de lo que hicimos ayer. Venezuela amaneció de pie después de haber dado al mundo entero, pero sobre todo a nosotros mismos, el testimonio más profundo de coraje, de dignidad, de conciencia cívica por lo que estaba en juego. Y nosotros, como venezolanos, queremos hacer un reconocimiento a cada uno de esos conciudadanos que, a pesar de la amenaza, del chantaje, de la burla, de la persecución, a pesar de que le dijeron a cada uno de esos venezolanos, empleados públicos que perderían su trabajo, aquellos pensionados que no se los pagarían más, aquellos venezolanos que dependen hoy para sobrevivir de una bolsa de comida, de un tratamiento médico que lo perderían. A pesar de todo eso, el día de ayer fue el día de la dignidad, el día del coraje y el día de la desobediencia. Venezuela desobedeció. Y Venezuela desobedeció. Y más de un 80% de los venezolanos, porque nadie se come esas cifras que nadie cree, más de un 80% de los venezolanos repudió un llamado de lado y lado que trató de convertir ese mandato del 16 de julio en un desconocimiento y en un olvido. Al contrario, hoy, el espíritu del 16 de julio es el que se está sintiendo en toda Venezuela. El 20 de mayo no solo reivindicó el día de ayer el mandato del 16 de julio, sino que fue quien lo remató. Ahora quedó claro qué es lo que viene. Por una parte, esa inmensa mayoría, más del 80% de los venezolanos que desconocimos esta farsa electoral. En segundo lugar, el coraje con el cual esta decisión fue asumida, pero lo más importante, la claridad de los venezolanos de qué es lo que viene, de qué es lo que se cerró ayer. Ayer quedó enterrado de una buena vez el engaño y la burla de quienes creían que con farsas electorales podían doblegar los bríos de un pueblo que nació para ser libre. Hasta ayer, Venezuela y el mundo se comen ese cuento. Ha quedado claro que esa ruta se cerró mientras Maduro esté en el poder. Y por eso ahora, y me emociona decirlo, cada minuto que pasa es un pronunciamiento nuevo de algún país, de alguna nación alrededor del mundo. En menos de 24 horas ha sido el Grupo de Lima, y hay que leer muy bien cada palabra de este comunicado de 14 naciones de este hemisferio. Ha sido Colombia, Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, Panamá, Alemania, España. Países que tienen muy claro, porque habían advertido a Maduro y a su régimen que esta era una línea roja. Todos estos países, desde Canadá, Argentina, pasando desde luego por los Estados Unidos, que se acaba de pronunciar con más sanciones, todos estos países le dijeron a Maduro, no lo hagas, no lo hagas. Como lo dijo también la Iglesia Católica, los sindicatos, los trabajadores, los estudiantes, las ONGs de derechos humanos, la academia, Venezuela entera. Y lo hizo. Pues ahora se tendrá que atener a las consecuencias que ya se están develando. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Queridos venezolanos, ahora se acelera todo. La presión internacional, que más claro no pudo haber hablado, comienza su escalada. Ya se han anunciado nuevas sanciones. Y la decisión del Grupo de Lima y los países del hemisferio de incorporar y acudir a
el Gafi, el Grupo de Acciones Financieras Mundiales, es una señal de que no se van a detener hasta hacerle entender a Nicolás Maduro que el tiempo se le acabó, que vamos a hacer que el costo de su permanencia sea evidentemente mayor al de su salida de una vez por todas. Desde Venezuela agradecemos no solamente a estos gobiernos democráticos del mundo, pero sobre todo a los pueblos democráticos que hoy nos acompañan. Y desde luego otra presión que se incrementa a partir de este instante es la de los mercados financieros y la de las empresas. Debemos tener muy claro que allí hay una regla implacable. Quien pide prestado tiene que pagar. El que pide prestado tiene que cumplir. Y este régimen irresponsable y corrupto no solo traicionó y le faltó ese contrato como representación de los venezolanos, pero le faltó a estas empresas que hoy han decidido actuar. Y lo ocurrido ayer acelera esa acción implacable de quienes saben que la única manera de poder cobrar lo que se les debe justamente es cuando las mafias salgan del poder. Y por supuesto la fuerza más importante es la que se desató ayer y continuará creciendo cada hora que pasa, que es la nuestra, la de la gente, la que se rebeló y desobedeció, la que está todos los días en la calle y la que simplemente no se va a calar más que nos digan que el único destino de Venezuela es mantenernos bajo esta tiranía que ha hambreado el pueblo de manera exprofesa o de manera intencional. Hoy en Venezuela sabemos que hay más de 80 protestas cada día, que Venezuela está en efervescencia, en un punto de ebullición. Y después de lo ocurrido ayer, queda claro que aquí nadie va a aceptar que nos digan ni que Maduro se queda, ni que tenemos que esperar a unas supuestas elecciones en diciembre de este año. Quien plantee como una opción a la Venezuela que hoy está pasando hambre y que ayer se rebeló, que aquí hay que esperar a unas supuestas elecciones a finales de año, simplemente no entiende lo que es la urgencia del hambre y de un país que lo arriesgó todo el día de ayer, consciente de lo que está en juego a esta hora. Aquí queda una sola ruta, ni falsos diálogos que estaban por detrás de esta propuesta ayer, ni falsas simulaciones electorales. La ruta es una sola y es la ruta de la desobediencia total, la que ocurre cada día. Y esa ruta tiene un nombre y es la dimisión de la dictadura. Hoy todas las fuerzas convergen, todas, la de los pueblos democráticos del mundo, las de sus naciones, la de los mercados y sobre todo la de los venezolanos. Ayer todos, y muy especialmente la Fuerza Armada Nacional, sabe lo que ocurrió. Sabe lo que pasó en cada uno de estos centros que estuvieron desiertos, desde el sargento hasta el general. Ni se engañan ni pueden engañar a nadie. Venezuela habló y dio un mandato firme, un mandato consciente, sereno, pero definitivo. Hoy ha quedado claro, hay una sola ruta. El régimen decidió que no salía por las buenas, va a salir por la fuerza. Y la fuerza la tenemos, ayer lo demostramos. ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela triunfará! ¡Venezuela! ¡Venezuela triunfará! ¡Vamos a desalojar la tiranía! ¡Vamos a desalojar las mafias del poder! ¡Vamos a construir un país próspero! ¡Un país justo! ¡Un país decente! Es la hora de la lucha sin que nada nos detenga hasta triunfar. ¡Vamos Venezuela! Porque Venezuela triunfará. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! ¡Bravo Venezuela! Ellos proponen
¿Tú quieres hacer la entrevista, la pregunta para que los demás te escuchan? Ajá, más duro. En el último trimestre de este año 2018. ¿Qué tienes que decir ante eso? Oliver, como venezolana te lo digo. Una dirigencia que no escucha o que no entiende un mandato como el que ayer estremeció las calles de Venezuela y sacudió al mundo, no merece dirigirla. No merece dirigir esa ciudadanía. Aquí hay una urgencia, que es una urgencia existencial, que es una Venezuela que muere de hambre. Yo quiero enviarle un mensaje a todos los venezolanos, a los que estamos aquí y muy especialmente en este momento a los que están alrededor del mundo, por algo como ayer, el contraste, isoladas de Venezuela y todas las ciudades del mundo con los ciudadanos venezolanos en las calles gritando libertad. Esa es la demostración de lo viva y lo que está la lucha y lo unido que está el país. A toda la dirigencia política de los distintos sectores, el llamado es: escuchen al pueblo venezolano. La unidad que estamos construyendo viene de abajo para arriba. El pueblo está más unido que nunca. Y además está claro, está clarísimo de por dónde es la cosa. Claro que saldrá con fuerza Maduro, con la fuerza moral por encima de todo de quienes ayer derrotaron el chantaje del hambre con dignidad. Pero se requiere una dirigencia política que esté a la altura de este momento histórico. Nosotros de Soy Venezuela abrimos los brazos a todos los venezolanos que están dispuestos a avanzar con el mandato del 16 de julio, a reivindicarlo hoy. Pero hay que reconocer que se han cometido graves equivocaciones. Fue una grave equivocación caer en el diálogo falso de República Dominicana después del mandato del 16 de julio y de la imposición de la constituyente cubana. Fue una grave equivocación caer en la farsa electoral de las elecciones de gobernadores, en la farsa electoral de las elecciones de alcaldes de diciembre. Y ahora, aquel sector que cayó en esta farsa de este fraude, de esta operación obscena que tuvo lugar el día de ayer. Se han cometido graves equivocaciones y el país se merece que esto se aclare, que se rindan cuentas y que se corrija. Y aquellos que creyendo en esa oportunidad fueron por esa ruta, pero hoy están dispuestos a unirnos todos en lo que el pueblo nos mandó el día de ayer, con los brazos abiertos avanzamos. Y todo el que convoque a la protesta, a la movilización y a la expresión popular cuentan con nuestro respaldo. Maru. La dimisión es la salida a la fuerza, Maru. Aquí nadie se chupa el dedo. Si cerraron la vía electoral, cerraron la vía judicial, no queda otra que la aplicación de toda la fuerza necesaria para llegar a ese punto en el cual quedarse es más costoso que irse. Así, es sencillo. Y así es como salen las dictaduras. Y esta no es una dictadura convencional. Estamos enfrentando una narcotiranía que ha permitido que aquí operen
los carteles de la droga, que la guerrilla ocupe más de la mitad del territorio y que incluso hayan asentamientos de terrorismo islámico extremo. Todos lo sabemos. No van a dejar el poder por las buenas. Pero esta presión popular, tantos años de lucha, llevaron a quebrar la inacción mundial. Y hoy no estamos solos. Que nadie se engañe. El punto de ayer es un punto de quiebre, es un punto de inflexión. Era una línea roja que puso el mundo y Maduro la cruzó. Ahora lo que viene es una nueva etapa y es la etapa definitiva. Sí, tú me dirás, hemos estado en puntos cercanos en el pasado, es verdad, donde el pueblo de Venezuela lo dio todo y donde hubo una falla grave, dolorosa, de una dirección política que desconoció un mandato. Y esos errores han costado vidas, vidas humanas, porque cada día que Maduro se queda, no se mide en horas, sino en muertos. Y eso hoy lo sabemos. Nunca como hoy hemos tenido a voy a repetirlo, toda la comunidad democrática internacional alineada con el cambio de régimen. Aquí ya nadie está pidiendo ingenuamente o irresponsablemente condiciones electorales que no van a dar, porque la gente exige que se hable con la verdad, que se llamen las cosas por su nombre. Es una narcodictadura, ha establecido en Venezuela un Estado forajido y un Estado fallido, y ello no conoce de fronteras. Quiero contestarte. Yo creo que se ha subestimado la capacidad de reacción y la fuerza del pueblo de Venezuela, y ayer lo vimos. Porque lo de ayer incluso nos conmovió a nosotros, que sabíamos que esa era la ruta correcta y que confiamos en los venezolanos. Porque hemos estado con la gente todos estos años y sobre todo estos últimos días, y ustedes lo han visto, y hemos escuchado en la frontera lo que se está viviendo ahorita, en el puente internacional Simón Bolívar, mientras estamos hablando, todos ustedes lo saben. Y aún así algunos dudamos si la magnitud de la respuesta del pueblo de Venezuela iba a ser la que ocurrió ayer. Entonces, si algún aprendizaje tenemos que tener, es que no subestimemos nuestra fuerza, el conocimiento, la claridad y el coraje del pueblo de Venezuela. Mira, creo que lo que está ocurriendo en las últimas horas es la demostración que esto era en serio. Sí, a eso íbamos, que esto es en serio. Hay sanciones de las naciones, hay sanciones de los mercados. Y ellas, en conjunción, han puesto a Maduro y a su régimen literalmente entre la espada y la pared. Es una fiera herida, sí. Y desde luego actúan y reaccionan de una manera descontrolada. Y para eso tenemos que estar preparados, física y espiritualmente. Tenemos que avanzar en organización cada día más. Pero tenemos que convencernos que estamos en un punto como nunca antes para provocar una ruptura, que no es solo la salida de Maduro, es realmente la salida y el cambio de un sistema que ayer no solamente quedó enterrado el régimen, sus cómplices que son parte de ese sistema también. Pero ¿cómo se le vende a la gente, a un pueblo que está realmente en cierta forma desesperanzado por todo lo que ha ocurrido, esta salida, cuando además hay una oposición que en este momento está realmente desarticulada? Porque hay varias fracciones, hay quienes participan en la elección y quienes no, hay varias fracciones parlamentarias, además dentro de una Asamblea Nacional que el año pasado, por ponerlo así, en el momento de las protestas, estaba totalmente unificada. ¿Cómo se le vende a la gente esta esperanza cuando realmente pareciera todo dar la visión de que es complicado? Yo lo primero que quiero decirles es que lo que yo vi ayer es todo menos un país sumergido en la desesperanza. Ay, no hubo un país dócil. ¿Es que acaso no era mucho más fácil ante la amenaza que te quitan la comida, te quitan la pensión, te quitan el trabajo o te apuntan con un arma, ir y presentarte? ¿Acaso no era eso más fácil? Fue un acto de desobediencia consciente y valiente. Y de un país que está de pie. Yo no veo un país en la desesperanza, todo lo contrario. Yo veo un país en la lucha. Y un país unido, porque en la calle la gente está clara y ustedes lo saben, y está presionando hacia arriba
Una ciudadanía que está clara y está, bueno, estamos en horario infantil, lo está, indignada, y ustedes lo saben. Y es el momento de decirle a cada uno de esos venezolanos, no están solos, nosotros compartimos esa angustia. Y esa ruta está clara. Y es la ruta de la desobediencia de todos los días. Porque tú, Maru, que te han hecho lo que te han hecho en la Asamblea Nacional, cubriendo el Parlamento, sigues yendo y sigues transmitiendo a pesar de la censura. Y ahí tienen a los médicos en todo el país que ustedes han visto cómo les caen a palos y los arrastran y los maltratan para que no denuncien lo que está pasando dentro de cada hospital de este país. Y gritan con más fuerza. Y hoy nos dijeron que estaba prohibido salir a la calle. Porque ellos deciden cuándo se puede protestar o no en Venezuela. Y por eso hoy salimos a las calles, en todos los estados del país. Y salimos con la bandera, con esta bandera, que nos enorgullece tener aquí. Y cargarla, y ondearla, y decirle a los venezolanos que lo que viene es la reconstrucción de nuestro país. La gente sí está clara, la gente sí sabe lo que hay que hacer. Perdón, ¿qué? Sí. Por supuesto que sí. Las sanciones han generado fracturas que ustedes saben que son irreversibles dentro de las mafias que componen el poder. Al régimen le encanta decir que la oposición está dividida. No. La verdadera oposición no está nada dividida, está clarísima, escuchando lo que el pueblo pide. Lo que sí está fracturado son esas mafias que se han sacado para afuera todos los crímenes que han cometido y que ahora sí saben que este es el último momento. Si quieren realmente poder tener la posibilidad de insertarse en una sociedad que avanza a la transición, porque aquí va a haber justicia, Y eso aprovecho para decírselo a las madres de los secuestrados en el SEBIN, a las madres de las jóvenes que han estado en huelga de hambre y que les han arrebatado hasta su última pertenencia. Aprovecho de decírselo a los muchachos que yo sé que nos escuchan y decirles que hoy donde están, nosotros estamos con ellos. Aprovecho de decírselo a Joan Barazarte, que trabajamos juntos día a día, que no está solo y que no vamos a descansar hasta liberarlos uno a uno y que sus hijos estarán muy orgullosos de lo que hoy están padeciendo por haber enfrentado con dignidad esta dictadura. Sí. 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 No lo dije yo, Maru. No, claro, Maru, pero es lo que ha dicho el... Ajá, sí, claro. Sí. Mira, quien ha dado el mandato fue más del 80% de los venezolanos el día de ayer. Y nosotros tenemos la obligación de escuchar y acompañar lo que la gente ha ordenado. El pueblo de Venezuela ayer dijo, no más. Le puso una mano en el pecho y paró y dijo, basta, no más farsa, no más engaño. Aquí ha quedado claro. Uno se pregunta, ¿qué más tiene que pasar en este país para que entiendan que esta narcodictadura no va a dar condiciones para hacer un proceso limpio?
que hay que sacarlos. Y que hay que sacarlos ya, Maru, porque es un tema de vida o muerte. ¿Qué más tiene que pasar en Venezuela? Por supuesto que hablamos con todo aquel venezolano en la posición que tenga, dispuesto a luchar para lograr ese propósito de reconstruir este país. Por supuesto, aquí y en cualquier parte. Pero eso sí, lo que el país exige es una estrategia ganadora, una estrategia eficaz. Acciones que de verdad sirvan para que Maduro entienda que se tiene que ir. El mundo lo está pidiendo, firmeza, coherencia, transparencia. Eso es lo que el mundo pide y es lo que piden los venezolanos. Entonces yo sé que eso implica un riesgo, Maru. Yo sé que había gente que hoy lo dudaba antes de salir a la calle por las declaraciones del alto mando la noche de ayer. Pero este tipo de tiranía solo se les derrota desobedeciendo. Y a eso es lo que hoy nosotros llamamos. Un liderazgo que desobedezca, pero que entienda que hoy la fuerza sí está. Hay quienes no creen que hay fuerza. Nosotros sí creemos en la fuerza. La de la gente, la de la comunidad internacional, la de las instituciones. Y hoy queremos reconocer al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que ahora avanza con más fuerza en un juicio por corrupción a Nicolás Maduro, por corrupto a Nicolás Maduro, que lo inhabilita para ser candidato a nada y que lo suspende también del cargo. Así que yo creo que ha quedado claro cuál es el camino. Todas las Fuerzas Unidas, todos conscientes de lo que viene por delante, reconociendo que el día de ayer fue un hito que ha marcado este camino y que nos impulsa en una sola dirección. Comienza la fase definitiva y final. Tenemos la fuerza y convocamos a todos los venezolanos a unirnos porque Venezuela triunfará. Quiero agradecerles a todos su presencia. Creo que no hay más ninguna otra pregunta. ¡Viva Venezuela libre! ¿Ah? Quiero aprovechar una sola cosa. Te agradezco al diputado Barragán porque queremos reconocer a los expresidentes reunidos en el grupo Ideas que desde el primer día creyeron en Venezuela y en nuestra lucha, que vinieron hasta aquí en el año 2015, que fueron visioneros, que advirtieron lo que venía. Yo acabo de estar hace unos pocos días, como saben, en la frontera y me encontré con el presidente Pastrana y con el presidente Uribe y allí ratificamos lo que será la unión de Colombia y Venezuela avanzando por una ruta de paz, de prosperidad y libertad. Y allí me lo ratificaron. El pueblo de Colombia está con nosotros y también lo estará el próximo gobierno en Colombia. Muchas gracias. Parte entonces de las declaraciones de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien entonces asegura que la abstención superó el 80% de esto como parte del proceso electoral que vivió el país el día de ayer. También criticó, si se quiere de alguna forma, la dirigencia política opositora que exigió estar a la altura de la responsabilidad y a la altura del país en este momento, por quizás el momento que amerita el país por esta elección presidencial. Quisiéramos conversar, tener la oportunidad de conversar, aprovechar de hablar con el diputado Richard Blanco, él es jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, a propósito de este proceso electoral que vivió el país el día de ayer. ¿Qué piensa Richard Blanco de qué va a suceder en este momento con la Asamblea Nacional, ya que también ha vivido una serie de ataques las últimas semanas, ustedes como diputados, también la prensa, para acceder al Palacio Federal Legislativo? ¿Qué piensa que va a suceder con la Asamblea Nacional y qué piensa también o qué propone Richard Blanco como jefe de una fracción parlamentaria que debe ahora conversarse y plantearse, discutir en sesión ordinaria? Bueno, varias cosas. En principio ya nos llegó hoy la comunicación, está convocada para las 10 de la mañana la sesión ordinaria. Allí el único punto va a ser el debate sobre el fraude que se produjo el día 20 de mayo en Venezuela. Por supuesto, la fracción 16 de julio vamos a tener un derecho de palabra en la plenaria, donde vamos a exponer
no más que lo que acaba de establecer María Corina Machado en nombre de Soy Venezuela y de la fracción 16 de julio. La gran burla que hubo a más de 7.600.000 venezolanos que se expresaron en el pasado plebiscito que se realizó en Venezuela el 16 de julio, donde nos dieron un norte para salir de la crisis que vivimos los venezolanos. Pero por otro lado, por supuesto que mientras el abuso reine, mientras estas personas que ya están descalificados para seguir optando a ser los conductores de los destinos de Venezuela, tal y como lo plantea María Corina, en primer lugar, porque ayer se demostró realmente que hay un pueblo que está herido, un pueblo que no puede seguir sufriendo las calamidades que hemos tenido nosotros que vivir en estos últimos 19 años. También el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo está avanzando, y así lo estamos apoyando nosotros desde la fracción 16 de julio, en un procedimiento de allanamiento de la inmunidad de la posición como presidente de la República, en un antejuicio de mérito que se debe cumplir. Y también porque el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente la inhabilitación de quien era el presidente de la República. Nosotros lo desconocemos. Por tal motivo que no nos extrañe cuando quizás los que usurpan el poder en este momento empiecen a señalar a la Asamblea Nacional de Venezuela para eliminarla, porque somos una piedrita de tranca. Es el único poder legislativo de Venezuela, el único que ha sido votado por más de 14 millones de personas. Y aprovechamos la oportunidad para decir que la comunidad internacional se ha comunicado con nosotros, reconoce a la Asamblea Nacional, desconoce a Nicolás Maduro y por supuesto buscamos, como lo hemos planteado en el día de hoy, una unidad que venga desde abajo hasta arriba para salir lo más pronto posible de esta desgracia que significa tener estos señores en el Palacio de Miraflores, ahora usurpando las funciones que nadie le ha dado, por supuesto, en Venezuela. Esa es la posición de la fracción 16 de julio. Mañana vamos a hablar en plenaria. Hemos pedido el derecho de palabra. Me he comunicado con el doctor Barbosa, con el jefe de la fracción Juan Guaidó, con el diputado Marquina, de manera tal de que nosotros también podamos estar al lado del pueblo mañana y solicitando la dimisión de quien hasta estos últimos días fue presidente de la República de Venezuela. Ustedes claramente, por supuesto, desconocen el proceso electoral, desconocen los resultados que fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral y van a conversar en plenario o van a debatir este proceso electoral o rechazarlo de alguna forma. Considera, ya lo mencionaba María Corina Machado, también Richard Blanco considera que la única condición justa entonces para participar en un nuevo proceso electoral es la renuncia de Nicolás Maduro. La renuncia y la revisión de lo que es el proceso electoral. No puede haber un organismo que esté con tentáculos de la mal llamada revolución dirigiendo los procesos electorales cuando se hacen exclusivamente para que la gente vaya a votar, pero no para que pueda elegir. Cuando, por ejemplo, nos conseguimos con un registro electoral permanente que no tiene las condiciones reales porque no ha sido depurado, cuando tenemos un plan república que le permite a los activistas del régimen tener puntos rojos cercanos para otorgar dinero y comprar conciencia del elector, de manera tal de que aquí hay una recomposición de lo que tiene que ser el Estado venezolano, de la autonomía que deben tener cada uno de las instituciones del Estado y por supuesto yo creo que lo más lógico después de que este señor se termine de retirar, hacer un gran gobierno de integración nacional. Yo creo que la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que nosotros convocamos, que nosotros elegimos, que revisamos sus credenciales y su perfil, puede estar a tono para que un hombre o una mujer de Venezuela, conjuntamente con un grupo de venezolanos, podamos darle frente a esta situación tan crítica que estamos viviendo en Venezuela. Esas sanciones que se envían de Estados Unidos, de otros países, las manifestaciones de apoyo que nos están dando en este momento, en estas últimas horas, a los venezolanos, sin duda alguna, que va a ayudar muchísimo en los próximos días, para no decir que en las próximas horas, de la salida de quien le ha hecho tanto daño a Venezuela. Hoy él y anteriormente quien falleció y que debe estar en la quinta pala del infierno, porque aquí han ingresado más de 1.500.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera hasta los recursos que ha podido administrar este señor que, repito, ha dirigido los destinos del país como un mal padre de familia. Nosotros creemos que tienen que ser sancionados y que tienen que darle el frente a la Constitución y a las leyes de la República.
Bien, palabras del diputado Richard Blanco, él es jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio de la Asamblea Nacional. Él asegura entonces o resalta también, apoya las palabras de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien rechaza entonces este proceso electoral que vivió el país el pasado domingo, el día de ayer, en donde fueron anunciados unos resultados donde a su juicio son ilegítimos y fraudulentos. También insta, si se quiere, a el resto de la dirigencia opositora, tanto del Frente Amplio Venezuela Libre como de la Mesa de la Unidad Democrática, sumar esfuerzos para lograr no solamente unas nuevas elecciones con condiciones justas, sino la dimisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, ya que a juicio del diputado Richard Blanco, esta sería la primordial condición para lograr entonces unas condiciones justas en unas elecciones. Por ende, después de de una hipotética dimisión de Nicolás Maduro, también habría que revisar todo el sistema electoral para entonces convocar a unas elecciones presidenciales con condiciones y garantías electorales. Es parte de la información que se genera, parte de los pronunciamientos que se generan este día luego, como ya mencionábamos, de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el día de ayer la reelección del candidato y presidente de la República, Nicolás Maduro, por más de 6 millones de votos. Es la información que podemos aportar a esta hora. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.